dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. En momentos de crisis, de problemas, de circunstancias adversas, pocos en realidad son los que logran ver oportunidades. Para poder ver oportunidades en tiempos de crisis, es importante tener algunas cosas sencillas, pero bien en claro. Y es, primero, en quién está puesta nuestra fe. ¿De quién dependemos? ¿Quién es el que nos sostiene? Si es Dios, podremos entender que cada circunstancia es una oportunidad para ver la mano de Dios actuar, obrar de manera poderosa. Quizás dirás: pastor, pero a veces son cosas complicadas que parecen imposibles. Yo te respondería: claro que sí. De hecho, a los ojos humanos o al tratar de hacerla en nuestras propias fuerzas, claro que serán imposibles de alcanzar. Pero por eso es importante en quién tenemos nuestra confianza y de quién dependemos. Si dependemos de nosotros mismos, nos vamos a quedar limitados. Si todo el tiempo hemos dependido de lo que nosotros sabemos hacer y hemos tratado de tener el control de la vida y de todas las cosas, nos vamos a quedar limitados. Pero si dependemos del dueño de la vida, si creemos realmente y dependemos de Dios, entonces haremos lo que nos toca hacer a nosotros y lo imposible lo hará el Señor. Estar pensando en lo que no podemos alcanzar y fijar nuestra mirada y concentrar nuestra mente en las circunstancias complicadas es desarrollar un mal hábito mental. Hoy en tiempos de coronavirus, hoy en tiempos de escasez, hoy en tiempos de crisis, muchos están preocupados. Pero no preocupados por el trabajo, sino porque no hay trabajo. Preocupados porque quizás se va a escuchar el anuncio en la empresa de las personas que van a despedir, o quizás porque ya fueron despedidos. Hoy en día muchos están sufriendo de ansiedad, de enojo, de frustración y de miedo, porque han quedado sin trabajo y sin una dependencia económica. Y obviamente hay cosas que pagar, hay responsabilidades que afrontar y el temor comienza a apoderarse, la ansiedad, la angustia de no saber cómo van a afrontar el día de mañana. Esto es algo normal en el mundo y es una historia que se repite una y otra vez. Lastimosamente, la reacción al caer en el juego del maligno, la reacción que tomamos frente a las adversidades de la vida, al caer, mi amado amigo, mi amada amiga, al caer en este juego del mundo, no es la reacción sabia y correcta que deberíamos tomar. Tomamos reacciones como caer en angustia, en tristeza, en depresión, en dolor, ansiedad, en crisis emocional. Porque pensamos que lo que se nos fue quitado era lo más importante y de eso dependíamos. Cuando confías en el Señor,
Cuando dependes de Dios, te comienzas a dar cuenta que las cosas de este mundo van y vienen. Que en este mundo nada es fijo, todo es temporal. Pero la Biblia dice que los que confían en el Señor permanecen para siempre. ¿Y sabes por qué permanecen para siempre? Porque Él se encargará de suplir todas las cosas que necesitamos. Y la manera de Él suplir todas las cosas que necesitamos es en medio de la crisis poder experimentar esa verdadera paz que solo da Él, esa paz interior, que nos lleva a un momento de paciencia para saber observar y ver la puerta que siempre estuvo allí, pero que nunca en nuestras propias fuerzas pudimos ver. Una puerta que Él ha establecido allí como salida frente a toda situación. Mis amados amigos, todas las situaciones que están delante de nuestros ojos tienen un principio y tienen un final. Nunca podremos tener el poder de cambiar lo que está a nuestro alrededor. Ojalá pudiésemos escoger qué queremos vivir y qué no, ¿verdad? Pero todos los días nos levantamos y no sabemos qué vamos a afrontar en el día. Pero cuando confiamos, cuando Dios gobierna nuestra vida, cuando nuestra fe está puesta en Él, caminamos, avanzamos y sabemos que aún las malas noticias anuncian buenas noticias. Déjame explicártelo un poco más, porque quizás ahora estás enfocado en el problema y cómo vas a salir de él. Y créeme que por ahora no vas a encontrar salida. Lo único que vas a traer es angustia y turbación a tu alma. Esto se repite una y otra vez y por eso te estoy hablando de esta historia en Números capítulo 14, cuando el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés envía a espías para ver la tierra que Dios les había prometido que iba a ser de ellos. Ya había una promesa, una promesa que ellos habían creído, pero cuando les tocó ir a ver, el resultado fue otra cosa. Demostraron lo que siempre estuvo guardado en su mente y en su corazón. Es lo que nos pasa en los momentos difíciles. Somos probados para realmente conocer si creemos o no creemos. Qué fácil es creer cuando tienes dinero en el bolsillo. Qué fácil es decir papá te amo o Dios te amo cuando todo está bien y cuando sabes que al final del mes vas a contar con algo allí. Porque entonces cuando todo se nos es quitado, allí somos probados y nos cuesta confiar, pero ahí es donde viene la verdadera prueba de fe. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero todavía tenían secuelas en su mente y en su corazón de ser esclavos y de estar dependiendo de personas que los maltrataran. La esclavitud es fácil, mi amado amigo, porque la esclavitud anula toda responsabilidad en ti de decisiones que tomes, pues las decisiones que tomas tienen que estar basadas o sujetas a aquel de quien eres esclavo. Pero cuando estás en libertad, tienes la opción de escoger, pero también de ser responsables de las decisiones que tomas. Y ellos vieron la tierra, se dieron cuenta de los frutos que habían allí, de las riquezas que habían en esa tierra que Dios les había prometido. Pero cuando comenzaron a ver que habían gigantes en ese lugar, comenzaron a tener temor. Los gigantes quizás les recordaban los tiempos de esclavitud en Egipto. Aquellos gigantes les recordaban el miedo que tenían de pronto a perecer, a morir y a volver a repetir la historia en Egipto de ser esclavos. Y lo primero que vino a sus mentes fue: Dios nos trajo aquí para acabar con nosotros. O nos quedamos y terminamos de vivir la vida en el desierto, o nos arriesgamos a entrar y terminaremos muertos. Eso era lo que ellos estaban pensando, pero no todos. Eran 12 espías
12. 10 pensaron así. 10 todavía no habían entendido la promesa y no habían tenido la verdadera confianza en Dios. Entonces podemos tener mucha gente que habla lindo de Dios. Podemos tener mucha gente que llena los templos, pero solamente pocos que en el momento de la prueba permanecen firmes confiando en las promesas. Y ahora, yo quiero preguntarte, ¿tú eres de qué grupo? ¿De aquellos 10 que todavía dudan en su mente y en su corazón de las promesas de Dios y que esta temporada es una buena temporada? Yo digo, esta es una excelente temporada. Y algunos podrán decir, pero pastor, mire lo que está pasando a su alrededor. ¿Acaso usted es ciego y no observa, no puede ver? Claro que sí. El mundo está sumido en tristeza y en dolor. Pero los hijos de Dios nos fortalecemos día a día en aquel que es dueño de la vida y dueño de todas las cosas. Entonces podemos dejar esa posición que tenemos en el Señor o corremos a donde va el mundo y nos comemos las uñas y comenzamos a enfocarnos en el problema y que ya todo acabó. O podemos clamar a Dios para que nos muestre que esta es la mejor temporada y que nuestros ojos sean abiertos ante aquellas puertas que Él, antes de la crisis, ya estableció para aquellos que creen, que le aman y que están dispuestos a ir más allá de donde otros se han atrevido a ir. Dios había abierto una puerta grande para Israel. Estaban viendo lo que Él les iba a entregar, lo que era su herencia, lo que iban a poseer. Solo tenían que creer. Pero cuando volvieron, estas 10 personas llevaron malas noticias al pueblo de Israel, llevando a todo un grupo de personas y de familias a una tristeza y un dolor y a una preocupación en el desierto. Y cuando ellos expresaron sus malas noticias, cuando en realidad eran buenas, habían 2 hombres, Josué y Caleb, que hablaron al pueblo y les dijeron, confiamos en Dios, lo que vimos es bueno y sabemos que Dios nos los va a entregar. Los nombres de aquellos fueron olvidados. 40 años más dando vueltas en el desierto por su falta de fe y de incredulidad. 40 años dando vueltas en el desierto cuando hubiesen podido ser 40 años disfrutando de la tierra que fluye leche y miel. Dios tiene oportunidades, pero en qué enfocamos nuestra mente y nuestro corazón, si realmente creemos o no creemos, ya nos toca a nosotros tomar la decisión. Hablando con mi esposa en estos días, yo le decía, esta es la mejor temporada, porque mientras muchos se rehúsan a caminar y se sienten que lo han perdido todo, los que confían comienzan a ver aquellos espacios que otros no vieron por estar sumidos en la tristeza y el dolor. Este es el momento de reinventarse. Este es el momento de ver que sí hay oportunidad, de creer en la palabra y de creer en el Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Hay oportunidades, dependes del cielo, dependes del Señor y Él abre puertas. Él es experto en abrir caminos donde no se ven. Él es experto en abrir el mar para mostrarte que siempre hubo un camino allí y que las diferentes dificultades de la vida no te podrán separar de su amor. Que las diferentes dificultades de la vida no podrán cambiar lo que Él prometió para ti. Pero tú sí lo puedes cambiar, si lo crees o no lo crees, si caminas confiado o no caminas confiado. Por lo tanto, yo te animo a que te levantes y que tu oración ya no sea una queja, ya no sea ¿y por qué a mí, Señor? Y mientras trato de hacer lo bueno, me pasa esto, aquello. Deja de quejarte, por favor.
Y comienza a orar y a decirle: Señor, muéstrame lo que no había podido ver en medio de la angustia y en medio de la preocupación. Lléname de tu paz y a través de tu paz llévame a observar lo que siempre estuvo allí. Este es el momento de reinventarse. Este es el momento en renovar en Dios nuestros pensamientos para ver desde la perspectiva que Él ve. Poder estar como Josué y Caleb en este tiempo. Mientras otros están quejando, tú estás viendo la abundancia que Dios tiene preparada. Así que, mi amado amigo, si fuiste despedido de la empresa, comienza a orar y pídele: Señor, enséñame y dame la estrategia que has puesto en mis manos para aprovechar este tiempo. Porque si dejas pasar esta oportunidad pensando, quejándote y llorando, te tocará esperar 40 años más, quizás, otra temporada, y no habremos aprendido de la historia. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra. Hoy te doy gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos hablas y diario tú nos estás hablando y nos estás enseñando, Señor, que si hay esperanza. Lastimosamente nos anclamos en una sola situación. Nos anclamos en un solo problema, nos anclamos allí en el problema y dejamos de observar al cielo y darnos cuenta que tú fuiste el creador de todas las cosas y que en ti hay oportunidades, que tú siempre tienes la última palabra y que quizás este es el momento, Señor, de poder observar cómo, Señor, ese poder, esa mano poderosa tuya actuará en medio de esta situación. Ayúdanos a entenderlo y que hoy, Padre, podamos soltar la capa de la incredulidad. Que hoy podamos, Señor, quitarnos, Señor, ese dolor y esa ancla, Padre, de permanecer allí en lo que sucedió y pensar que no nos lo merecíamos. Y entender que simplemente fue una excusa que tú permitiste en nuestra vida para despertar y para llevarnos hacia tu propósito eterno, para llevarnos a lo que realmente, Señor, es importante y necesitábamos. Señor, ayúdanos a ver realmente. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Te invito a que puedas seguirme por las redes sociales. Acompáñame todos los días en Instagram. Me encuentras como Pastor Elías HC. Y que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Bendiciones.